Consejero de Empleo, Industria y Turismo. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, la pregunta es la siguiente. ¿Cree el señor consejero razonable que en el proceso de selección del director general de la empresa pública HITPA, más conocida como la empresa de la trama del cable, sea la entrevista personal la que incline la balanza por la elección de uno de los candidatos? Gracias. Tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su resumen. Yo creo que es que hay veces que para el Gobierno, para los miembros del Gobierno, hay cosas que son difíciles de explicar, o por lo menos explicarlas con un mínimo de coherencia y un cierto sentido común, ¿no? Mire, si me permite, le reseño tres cosas. Ustedes deciden, desde la empresa pública HITPA, porque no tengan capacidad para hacerlo, porque no quieran, no sé la razón. Usted es el presidente del Consejo de Administración de la empresa del cable, pues como no tienen medios, deciden contratar una empresa de selección externa, ¿correcto? Una empresa de recursos humanos o de lo que sea. Se reciben solo en ese proceso, señor consejero, dos ofertas. Y la empresa adjudicataria es una empresa que se llama Recruitment Solutions, con sede en Gijón, y se adjudica el contrato en fecha 26 de diciembre de 2017. Recuerde esta fecha que le acabo de dar. Y la contratación nos cuesta a todos unos 18.500 euros con impuestos, ¿no? Eso es lo que cuesta contratar el proceso de selección de una empresa especializada. Bueno, mire, le voy a dar el primer dato, que usted no lo tiene, y si quiere se lo paso. Curiosamente, la empresa en cuestión empieza a anunciar la solicitud de perfiles profesionales para la plaza de director general en Asturias del Servicio de Telecomunicaciones en noviembre de 2017. Capturé el pantallazo y lo tengo aquí, es decir, un mes antes de resultar adjudicataria. ¿Vale? Que, bueno, a mí ya de mano me resulta un poco extraño, ¿no?, que la empresa que resultó adjudicataria empiece a buscar los perfiles un mes antes de ser la adjudicataria. Bueno, en fin, segunda cuestión. Mire, yo les he planteado muchas veces que ustedes limitan. Es curioso la contradicción, ¿no? Yo contrato una consultora especializada en buscar personal, que, bueno, puede ser discutible o no, pero es una vía, pero luego le limito su trabajo. Es decir, yo digo el perfil exacto que quiero. Quiero una persona que sea ingeniero de telecomunicaciones o un ingeniero, una titulación determinada, en este caso era ingeniería técnica o grado de ingeniería. Además, le pido una experiencia mínima de 3 años en puestos directivos y un mínimo de 5 años en gestión de redes de comunicaciones. Le hago esta reflexión porque ya en otro proceso tuvimos esta polémica. Yo nunca entendí que ustedes contraten una empresa de selección personal y le limiten el trabajo. Yo no sé por qué no puede dirigir una empresa de telecomunicaciones en ese ámbito un licenciado en ADE o en empresariales o en otro tipo de formación. Pero bueno, es cuestión suya, ¿no? Pero digamos que desde mi punto de vista limitan el trabajo de la empresa de recursos humanos. Y tercero, usted ha hecho un resumen del procedimiento de selección. Y yo, ese señor consejero, es el que quiero que me explique. Efectivamente, había 3 fases de valoración, si no me equivoco. Una primera de las titulaciones, con un máximo de 20 puntos. No aparece en la página del portal de transparencia del HITPA. Yo esa fase no pude ver la valoración. Segunda fase, con un máximo de 60 puntos divididos en valoración de la experiencia profesional, con una puntuación máxima de 40. Y una entrevista con la consultora, es decir, de los candidatos con la consultora, que vale 20 puntos. Y tercera fase, la entrevista con un tribunal, que tampoco lo entiendo muy bien esta dualidad, señor consejero, porque el tribunal que adjudica los 20 puntos son usted y 2 directores generales de su confianza, el señor Monterrey y la señora Ana Concejo, que también es directora general, si no me equivoco. La consultora empresa de selección les pasa a ustedes, tal y como dicen las bases, 5 candidatos y los que más puntuación obtienen en esas fases 1 y 2, entiendo que es lo que les pasan, y el primer candidato, y aquí es lo que yo quiero que usted me explique, señor consejero, obtenía 46,8 puntos del total, el segundo 39,8 y el tercero 31. Tras la entrevista personal con el tribunal que forman usted mismo y sus 2 directores generales, el que tenía mayor puntuación, según la consultora, y que también se había entrevistado con él, obtiene un solo punto en la entrevista de 20, señor consejero, 1 de 20. El segundo mejor posicionado obtiene 8,1 puntos tras la entrevista con ustedes y el tercero, que es el que sacó la plaza, obtiene 19,5 puntos de los 20 posibles, señor consejero. Claro, yo me hago varias preguntas que creo que son de sentido común y que no le tienen que ofender. La primera, ¿para qué ha valido la consultora? Ustedes contratan a unos especialistas que analizan los currículos, entrevistan a los candidatos, luego ustedes les entrevistan y cambian el sentido de trabajo de la consultora. Segunda cuestión, ¿a usted le parece correcto, tras esto que le he contado, que el proceso de la entrevista personal con el tribunal, que es político, por decirlo así, sea el que pueda inclinar la balanza de esta manera? Y tercera, esto me lo tiene que aclarar, señor consejero, porque es mi gran duda. ¿Qué pasó en la entrevista personal con el primer candidato que había valorado la empresa consultora
para que obtenga un punto. ¿Les faltó a ustedes el respeto? ¿Les insultó? Algo tuvo que hacer, porque, vamos, es que es incomprensible. Si quiere, le hago la pregunta en su contrario, señor consejero. El candidato que obtuvo 19,5 puntos de 20 en la entrevista personal, ¿qué la hizo? ¿Con violines? ¿Qué les dijo? Porque, de verdad, hay tanta diferencia entre la valoración de los miembros del Principado y la consultora, que es, teóricamente, expertos profesionales en la materia. ¿Qué pasó en la entrevista, señor consejero? ¿Quién se equivoca? ¿Ustedes en una entrevista personal o la consultora? Pero, sobre todo, ¿qué les dijeron? El que sacó un punto y el que sacó 19,5. Porque tengo una intriga que no la puedo montar. Bueno, al final, ustedes escogen a don Luis González Fernández. Claro, a mí me llama tanto que yo no soy un experto tampoco en informática, pero miro su perfil en LinkedIn, esto que uno mira la trayectoria profesional de la gente, ¿no? Y si no está mal lo que se publica, yo le pediría que me lo ratifique. Esta persona escogida se vio afectada, es verdad que desarrolla su carrera profesional en Telefónica, pero se ve afectada por un ERE en 2016 y lleva desde entonces hasta hoy sin actividad alguna. Claro, también me contrasta con que ustedes pidan experiencia profesional, no sé para qué, porque si al final cogen un candidato que lleva 2 años en este medio de la informática sin trabajar, que yo no digo que no esté capacitado, pero no sé para qué piden tanta experiencia, porque yo creo que en 2 años las cosas cambian mucho en este panorama en el que estamos hablando, ¿no? Como comprenderá, y concluyo, señor presidente, todo esto es muy raro, señor consejero. Todo esto es muy raro. La empresa consultora anuncia el perfil un mes antes de que le adjudiquen el contrato. Ustedes ponen límites en la definición del puesto de trabajo que limita incluso el trabajo de la consultora. La empresa consultora les da 5 candidatos con una puntuación escalonada. El tribunal, es decir, usted y sus 2 directores generales o 2 personas de confianza, en la entrevista personal alteran el orden de la empresa consultora a la que hemos contratado por su criterio profesional y le dan un candidato al 100% de la puntuación de una entrevista personal. Hizo la entrevista perfecta. O sea, aquello, la tormenta perfecta de la película, esta debió ser la entrevista perfecta. Es un puesto en que es clave la experiencia, le dan el puesto a alguien que lleva 2 años sin actividad alguna. Mire, señor consejero, como esto es muy raro, y la verdad es que no huele nada bien, por no decir que apesta, yo he solicitado la documentación del proceso de selección, la relación nominal de los candidatos, las titulaciones y los méritos que tienen acreditados cada uno, las actas de los tribunales y los informes de la empresa, consultora, etcétera, que estoy seguro que ustedes nos remitirán a la mayor brevedad posible. Pero mire, le voy a decir algo que me preocupa, señor consejero, y mucho. Me preocupa y mucho. Es su margen de tiempo y de confianza. Mire, yo creo que usted accedió a la consejería y yo esperaba, sinceramente, que cambiaran las cosas en torno a la empresa que usted llama HITPA y yo llamo la empresa de la trama del cable, creo que con bastante razón. Y creo que ese margen de confianza, señor consejero, se le está acabando. Está usted cometiendo los mismos errores en la gestión que sus predecesores en el cargo, señor consejero. Y está tomando usted, si me lo permite, un mal camino. Gracias.